Contacto Espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto Espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en este programa de Contacto Espiritual, reflexionando sobre algunos puntos de nuestra fe que nos ayuden a vivir nuestra fe con mucha intensidad y tratando de hacerlas accesibles, ¿no? Por decirlo así, de una manera un poco más sencilla, asimilable, ¿no? Asimilable tal vez a las personas un poquito más sencillas, ¿no? Hoy vamos a comenzar prácticamente va a ser una lectura un poco meditada de un documento que posiblemente muchos de nosotros no saben que existen, que sacó la Santa Sede, uno de los dicasterios de la Santa Sede, que es la Congregación para la Educación Católica de los institutos de estudios, o sea, que tengan que ver con la escuela, la educación católica en sus diferentes instituciones, principalmente en la escuela donde se enseña la doctrina según la enseñanza cristiana católica. Pero también es un documento que va dirigido no solamente a todos los que están involucrados de alguna manera u otra en la educación de niños, jóvenes, adolescentes, sino también, incluso también a los padres, a los papás. Aquí en el mismo documento lo va a ir diciendo, y lo vamos a ir leyendo y también reflexionando un poquito en la medida en que se necesite tener unas ciertas ideas claras, ¿no? O aclarar cosas que a lo mejor tienen, por el lenguaje que tienen, pues no los entendemos tan fácilmente. Es bastante sencillo, pero hay una serie de conceptos, de ideas, de palabras que están en la cultura moderna nuestra y que posiblemente van a requerir un poquito de explicación. Pero un documento muy importante que tiene que ver un poquito con esto que tenemos hoy en día, el famoso tema de la ideología del género y todas estas implicaciones que existen con relación a lo que tengan que ver con la identidad sexual y la educación sexual y afectiva de nuestros hijos, niños, jóvenes y adolescentes. Vamos a irlo leyendo. El documento se llama Varón y Mujer los creó. Está haciendo referencia a el libro del Génesis, donde aparece la descripción de cuando Dios crea al hombre y a la mujer, ¿no? Dios crea al ser humano. Y ese es parte del texto y varón y mujer los creó.
Y aunque el documento se hizo en febrero del 2019, sin embargo, se dio a la luz pública en junio del 2019. ¿Sí? Y como subtítulo, aparte de varón y mujer los creó, como subtítulo dice, para una vía de diálogo sobre la cuestión del género en la educación. O sea, el género aquí tiene que ver, es una palabra que utilizan en este caso, la están usando en alemán. Se traduce en castellano el género. No lo han querido utilizar así porque hay ahora muchas diferencias con relación a este tipo de, a esta idea, este vocablo, y entonces gender como que suena, es como más claro que, que el castellano género. ¿Eh? Pero entiendan, gender está hablando del género, del género. ¿Eh? Y tiene la estructura que tiene este documento, que es un documento pequeño, un documento que tiene aproximadamente 28 páginas. Tiene una introducción, una división en 3 partes, una primera parte que se llama escuchar, una segunda parte que se llama razonar y otra tercera parte que se llama proponer. Y después viene la conclusión. Entonces, en la primera parte de escuchar tiene una breve historia sobre todo lo que tenga que ver con este tema, el punto de encuentro entre nosotros, o sea, la visión cristiana católica y estas diferentes concepciones, y luego viene la crítica. La crítica significa, en este caso, bueno, ¿qué nosotros creemos? O sea, ¿qué cree la Iglesia con relación a estas concepciones que están, estas aportaciones que están viniendo de otras fuentes, de otros lugares, de otras visiones de lo que es el ser humano, contrastándola con la visión cristiana, católica. Luego viene la segunda parte, que es razonar, donde se presentan argumentos racionales, o sea, donde se ve eso positivo que puedan tener estas ideas, estas concepciones de otros pensamientos que no son los de la antropología cristiana, y como una especie de diálogo, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista de la Iglesia. Y luego pues, se presenta la tercera parte, que es el proponer, y ahí presentan la antropología cristiana, lo que propone la Iglesia, la idea de la familia, o sea, el elemento de lo que es la familia para la Iglesia, la escuela, la sociedad y después la formación de los formadores, o sea, las personas que están involucradas en la educación de los niños, adolescentes y jóvenes. Y termina después con una conclusión. Ese es básicamente el esquema que tiene este documento. Entonces, en la introducción dice lo siguiente: se difunde cada vez más la conciencia de que estamos frente a una verdadera y propia emergencia educativa. Cuando se habla de emergencia educativa, está hablando
como de una situación como las ambulancias, ¿no? Yo busco las ambulancias cuando tengo una emergencia, una situación que requiere un trabajo, una tarea, eh, una situación donde hay que actuar con rapidez, ¿ves? Por lo que implica, porque esto puede hacer mucho daño, ¿eh? Es un poquito lo que significa esta expresión. Sigue diciendo el documento. Estamos frente a una verdadera y propia emergencia educativa, en particular por lo que concierne a los temas de afectividad y sexualidad. ¿Eh? Afectividad y sexualidad. ¿Eh? Afectividad tiene que ver con lo que nosotros amamos y sexualidad pues con algo propio de nuestra persona humana, que es nuestra identidad sexual, ¿no? Sigue diciendo el documento. En muchos casos han sido estructurados y propuestos caminos educativos que transmiten una concepción de la persona y de la vida pretendidamente neutra. Neutra significa como que no va ni para un lado ni para otro, sino que está en el medio, es objetiva, ¿eh? Pero el documento dice que no, pero que en realidad, sigue diciendo el documento, reflejan una antropología contraria a la fe y a la justa razón, ¿eh? Aquí se está refiriendo el documento principalmente a las instituciones educativas. Instituciones educativas, principalmente las educaciones educativas que están bajo la dirección del Estado, ¿ve? No tanto las de la misma iglesia, que en cierta medida la iglesia es el que les da las pautas, ¿no? Aunque sabemos que puede darse el caso que en algunas instituciones que no siguen la pauta de la iglesia y que supuestamente dicen que son católicas, puedan estar metiendo también ideas con relación a estos temas de la afectividad, de la sexualidad, que son propias de la ideología del género, según la entiende el Estado, ¿ve? El Estado laico. Sigue diciendo el texto. Y fíjense que está diciendo aquí una cosa muy, muy, pero que muy seria. En realidad reflejan una antropología contraria a la fe, una antropología contraria a la fe y a la justa razón. O sea, no solamente contra la fe, contra lo que entendemos nosotros los cristianos católicos, de lo que debe ser el hombre, la concepción del hombre y de la mujer, el ser humano, en cuanto a la fe, sino incluso contra la misma razón, contra la misma ley natural, está diciendo el documento, ¿sí? Son cosas muy serias. Y sigue diciendo el documento, la desorientación antropológica. Antropológica significa el hombre, o sea, la persona humana. La persona humana, ¿sí? El ser humano. Eso es lo que significa esa palabra, ¿sí? La desorientación, sigue diciendo el documento, la desorientación antropológica que caracteriza ampliamente el clima cultural de nuestro tiempo ha ciertamente contribuido a desestructurar la familia, desestructurar, fíjense,
con la tendencia a cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, consideradas como simples efectos de un condicionamiento histórico-cultural. Diciéndolo de una manera más simple y sencilla. Todas las ideas que se han ido metiendo desde el punto de vista filosófico, cultural, a través de los medios de comunicación y del sistema educativo, y todo lo que tenga que ver con las canciones, todo lo que son medios de comunicación que van cambiando nuestra concepción de lo que es el ser humano y la familia, han desestructurado la misma familia. O sea, voy a decirle una palabra un poquito más sencilla, pero un poquito, tal vez, un poco más trágica. Han roto, por decirlo así, lo que se supone que sea la familia. Lo que sea la familia y también la persona humana. Lo que está diciendo el documento. Y que hay una cierta tendencia para cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, o sea que no hay diferencias, y considerándolas como simples efectos de un condicionamiento histórico-cultural, o sea que son algo que existen esas diferencias porque se nos ha condicionado de una manera, por medio de lo histórico y lo cultural, a esas diferencias. No es que sea algo objetivo, no es que sea algo dado por Dios, por la naturaleza, sino algo que ha sido condicionado por nuestras estructuras históricas y también por nuestra cultura, lo que nosotros aprendemos y ha sido transmitido a través de nuestros padres, de nuestra sociedad. Vamos a hacer una pequeña pausa y después continuamos con este interesante tema. Como un niño que quiere dormirse entre tus brazos, pongo, Señor, con gozo mi corazón sobre tus manos. Y como un niño que sabe que alguien vela por su sueño, pongo, Señor, confiado mi alma en tu regazo. Como un hijo que quiere soñar libremente, toma, Señor, mi sueño si tu plan es diferente. Y como un hijo que sabe de derrotas y de muerte, dame, Señor, tu abrazo, levántame nuevamente. Y como un hombre que quiere que alivien su cansancio, pongo sobre tus hombros las huellas de mi llanto, y tú me darás mañana alegría nuevamente, inocencia y esperanza, toda el agua de tu fuente. Padre, te canta mi paz, sueñas con verme volar y eres Padre, mi canto de paz, cantando conmigo estás. Padre, te canta mi paz, sueñas con verme volar y eres Padre, mi canto de paz, cantando conmigo estás, cantando conmigo vas, cantando conmigo te quedarás.
Continuamos entonces con este documento. En la introducción y en el número 2 dice lo siguiente: en este contexto, la misión educativa enfrenta el desafío que surge de diversas formas de una ideología. Ideología es una palabra que prácticamente aquí lo van a definir un poquito. Una ideología es un sistema de ideas, una concepción del mundo, de la vida, de las personas, que ya está prefijada y que yo se la trato de imponer a otra persona, aunque no tenga fundamento, no tenga fundamento científico, no tenga fundamento sólido, desde el punto de vista de la ciencia. Simplemente encuadro todo eso desde esa ideología. Ya hemos tenido, a través de la historia, hemos tenido este tipo de sistematización para imponer ideologías, por ejemplo, el marxismo-leninismo, el fascismo, el nazismo, todos esos ismos que tienen una concepción. Entonces se trata de imponer a personas, a grupos, a colectividades, a sociedades, a través del sistema educativo, para que ellos piensen de esa manera. Entonces, un poquito están hablando de esto aquí, ¿no? Con relación, siempre hay que pensar en eso, están hablando con relación a la idea que se tiene de la afectividad humana y de nuestra sexualidad. En este contexto, la misión educativa enfrenta el desafío que surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y de la mujer. Esta es el núcleo. Niega la diferencia que existe natural entre el hombre y la mujer, y la reciprocidad. Reciprocidad significa que la complementariedad que está hecha, con que está hecha esa naturaleza, o sea, del uno para el otro, ese dar y recibir, ese es la reciprocidad. Esta presenta, sigue diciendo el documento, presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Vacía el fundamento significa que le quita el fundamento de lo que es una verdadera familia. Sigue diciendo el documento, esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas con leyes que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre el hombre y la mujer. Me parece que está bastante claro. O sea, llevan a las personas a concebir una persona que desvincula la identidad personal con la intimidad afectiva del ser hombre o de ser mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista, o sea, que yo termino dependiendo de lo que yo opte, eso determina mi identidad humana, según lo que yo opte. Es una decisión
personal. Que también sigue diciendo el documento que también cambia con el tiempo. O sea que esa identidad no es para siempre, sino que yo la puedo cambiar. Incluso en un mismo día, después nos vamos a dar cuenta, en un mismo día la puedo cambiar varias veces, pero bueno, es una cosa bárbara. Terminamos aquí entonces este segundo punto de la introducción y continuamos en el próximo programa este documento tan hermoso, tan importante para los padres, los maestros, los directores, los sacerdotes. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.